Bueno, nos piden explicar dos métodos de demostración muy utilizados en matemáticas, el contrarrecíproco y la reducción al absurdo. Vamos a ver un poquito la teoría de los dos antes de pronto mostrarlo con un par de ejemplos. Entonces, el primero, que es el contrarrecíproco, consiste en demostrar el contrarrecíproco de un teorema. ¿Cómo así? Recuerden que si P implica Q, entonces vamos a tener no Q implica no P. O sea, en matemáticas es muy común que si yo utilizar este método de demostrar primero que esto es cierto para concluir que esto se cumple. Muchas veces es muy complejo llegar de P a Q. Llegar de P a Q es lo que hacemos normalmente en un método de demostración directo. Entonces preferimos ir de no Q a no P y de esta forma nos queda demostrado P implica Q. En reducción al absurdo, si necesitamos demostrar que P implica Q, entonces agregamos no Q como hipótesis. Si agregamos la negación de lo que necesitamos demostrar como hipótesis a nuestra teoría y llegamos a una contradicción, o sea, si agregamos no Q y llegamos a una contradicción por haberlo agregado, quiere decir que Q es verdadero. La explicación desde el punto de vista de lógica formal es obviamente mucho más complejo. Aquí pretendemos es que entendamos la mecánica de demostración para llegar fácilmente a demostrar cualquier teorema de cálculo, álgebra y demás que necesitamos en las matemáticas, digamos, comunes. Voy a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces vamos primero con el contrarrecíproco, ejemplo que es muy común. Entonces hagamos un poco de espacio y veamos nuestro primer teorema. Nos piden demostrar que si n cuadrado es par, entonces n es par. Según el contrarrecíproco, yo debo demostrar, si a esto lo llamo P y a esto lo llamo Q, debo demostrar no Q, entonces no P. Entonces vamos a hacer no Q. Aquí, ¿quién es no Q? Como n es par, decir que n no es par. Y decir que n no es par es lo mismo que decir que n es impar. O sea, n es impar, entonces no P. Pero como aquí P es n cuadrado es par, no P será n cuadrado no es par. Si n cuadrado no es par, quiere decir que n cuadrado es impar. Miren, este teorema es mucho más simple de demostrar porque yo sé cuál es la condición por definición de que n es impar. Normalmente es ahí cuando utilizamos este tipo de métodos de demostración. Cuando al negar no Q, puedo, digamos, de alguna forma decirlo, arrancar más fácil. Entonces, si n es impar, ¿qué implicación? Vamos a ponerlo aquí para que sepamos que este es no Q y este es no P. ¿Qué quiere decir que n es impar? Quiere decir que n puede escribirse de la forma 2k más 1, ¿cierto? Veamos qué pasa a partir de esta definición. ¿Cómo llego a que n cuadrado es impar? Pues empiezo a elevar al cuadrado ambos lados para encontrar n cuadrado. Entonces tengo n cuadrado es igual a 2k más 1 al cuadrado, que es igual, recuerden, este es un binomio al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, que es 4k a la 2, más el doble producto de los dos elementos que tenemos acá, que serían 2 por 2, 4 por 1, 4k más 1. Pero miren que yo puedo reescribir eso que acabo de encontrar y saco factor común 2 entre estos dos de acá. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo quiero probar que n cuadrado es par, es impar. Para probar que n cuadrado es impar, necesito mostrar que es de la forma 2 veces un número más 1. Entonces 2 veces 2
K2 más 2K más 1. Y atención, esto que tenemos acá es un número. Fíjense, no importa el K que yo tenga aquí, esto va a ser siempre un entero. Entonces vamos a llamarlo K mayúscula. Entonces voy a tener que n cuadrado es igual a 2 veces esa K, digámoslo mayúscula, más 1. Luego, n cuadrado es impar, que era lo que quería demostrar. Ahora, como demostré que n cuadrado es impar, a partir de que n es impar, quiere decir que demostré no Q, entonces no P. Como no Q, entonces no P está demostrado, entonces demuestro automáticamente esto, que realmente es lo que me interesaba mostrar. Me interesaba mostrar que si n cuadrado es par, entonces n es par. Ojo, para haber demostrado que n cuadrado es par, implica que n es par, demostré previamente que n es impar, implica que n cuadrado es impar. O sea, ambas afirmaciones, podemos decirlo, son equivalentes desde el punto de vista de una demostración. Vamos a ver la aplicación de la reducción al absurdo. Recuerden que en la reducción al absurdo lo que tenemos que hacer es negar la tesis, o sea, lo que nos dicen que tenemos que probar, hacerlo parte de nuestra hipótesis, y si llegamos a una contradicción, quiere decir que lo original era lo cierto. O sea, si niego Q y lo agrego dentro de mis hipótesis y llega una contradicción, quiere decir que Q es cierta. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que me piden demostrar que raíz de 2 es irracional. O sea, aquí mi tesis, a lo que tengo que llegar, es precisamente la afirmación, que raíz de 2 es irracional. Entonces vamos a negarla. Vamos a decir que raíz de 2 es racional. Y veamos si negando eso y agregándolo y asumiendo que es cierto, llegamos a una contradicción, quiere decir que lo que yo asumí como cierto es falso, por tanto, lo otro es lo verdadero. Es un poco un juego de palabras, pero es fácil de entenderlo de esa forma. Entonces, raíz de 2 es racional. ¿Qué quiere decir que raíz de 2 sea racional? ¿Esto qué implica? Implica que raíz de 2 se pueda escribir de esta forma, como una fracción, m sobre n. Pero mucho cuidado, que m y n son irreductibles. ¿Cómo así? Vamos a pensar en un fraccionario cualquiera, un medio. ¿Qué característica tienen en común 1 y 2? ¿Cuál es un máximo común divisor? 1, ¿cierto? O 3 séptimos. ¿Cuál es el máximo común divisor de 3 y de 7? Es 1. ¿Recuerdan? Y es un término que se utiliza, se llaman primos relativos. No necesariamente los números que están ahí son primos. Por ejemplo, podríamos pensar, aunque ahorita pues todos los que se me vienen a la mente son primos, pero vamos a pensar en 10 y 21. 10 no es primo, ni 21 es primo, pero 10 sobre 21, el único número que divide ambos al mismo tiempo es 1. Entonces eso quiere decir que sea un racional, una de sus características es que sean irreductibles. Entonces vamos a escribir que también implica que el máximo común divisor entre m y n es 1. ¿Por qué quiero escribir esto? Porque es precisamente con esto que vamos a llegar, vamos a ver más adelante, a la contradicción. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos elevar al cuadrado y tenemos que 2 va a ser igual a ¿quién? A m cuadrado sobre n cuadrado. De donde yo puedo concluir que 2n cuadrado es igual a m cuadrado. Ojo, según esto, m cuadrado es ¿qué? Par. ¿Por qué? M cuadrado es par porque es 2 veces un número cualquiera, en este caso n2. O sea, por definición de número par, m cuadrado es par. Pero eso tiene una implicación. ¿Qué implicación tiene que m cuadrado sea par? Que m es par. Eso lo acabamos de demostrar ahorita. Si n cuadrado, si un número al cuadrado es par, quiere decir que la raíz de ese número también es par. Lo demostramos utilizando el contrarrecíproco. Entonces m es par.
Si m es par, eso implica que m se puede escribir de esta forma o no, que m es 2 veces un k cualquiera. Ahora, sustituyamos acá. Tenemos 2n2 es igual a 2k al cuadrado, de donde puedo concluir que 2n2 es igual a 4k2. O lo mismo que 2n2, o hagámoslo un poco más simple, vamos a simplificar esta expresión, que n2, pasamos el 2 a dividir, n2 es igual a 2k2. ¿Qué puedo concluir yo de n2? Que n2 también es par o no, porque es 2 veces k2, o sea, n2 es par, por definición. Pero si n2 es par, ¿qué puedo decir de n? Que n también es par, exactamente el teorema que demostramos ahorita por el contrarrecíproco. Voy a abrir un poco aquí de espacio para que podamos llevar esa cuenta. Entonces, vamos a borrar esto. No voy a borrar la condición con la que quiero la negación, que es ese máximo común divisor. Entonces, ¿qué tengo? Como conclusión tengo que n es par. Y por ahí también había concluido antes, antes de que lo borrara, que m es par también. ¿Qué pasa si dos números son pares? ¿Cuál es su máximo común divisor? ¿Cuál sería el máximo común divisor de m y n? Si los dos son pares, quiere decir que los dos son divisibles por 2. Luego aquí encuentro una contradicción. Como me contradije diciendo que raíz de 2 es racional, quiere decir que lo verdadero es que raíz de 2 es ¿qué? Irracional. Y esa es la demostración. Entonces aquí el método es muy simple. Recuerden, siempre agregamos la negación de la tesis, y si llega una contradicción quiere decir que esa tesis es cierta. Y eso es todo.